Ok, perfecto. Bueno, damos comienzo. Pablo Cele. Hola chicos, a los que no los saludamos. Hola, Para... bienvenidos. Yo estoy recontento con este grupo, los amo. Mi esposa va a orar. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él tome gobierno de este tiempo, ¿sí? Y que prepare nuestros corazones, que abra nuestros oídos y que traiga visión para cumplir los objetivos que tenemos delante del Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este momento. Gracias por tus cuidados con nosotros. Señor, gracias porque realmente tenemos todo para agradecer. Señor, hoy todos juntos queremos dejar, Señor, a un costado nuestras cargas. Señor, todo aquello que nos inquieta, todo aquello que está ahí en nuestro corazón, intentando todo el tiempo que nuestra mente, Señor, se llene de confusión, se llene de sentimientos encontrados. Señor, te entregamos todo aquello que está siendo de peso. Padre, descansamos en el conocimiento de que vos sos soberano sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor y aún sobre lo que nos sucede en particular a cada uno de nosotros. Señor, queremos descansar en que aún dice tu palabra que si un solo cabello de nuestra cabeza cae a tierra, vos sabés, Señor, de eso. Así que queremos descansar en que aún todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vos conocés. Señor, queremos aferrarnos a esa verdad que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que amamos al Señor. Señor, nosotros te amamos. Hoy queremos que este tiempo sea un tiempo íntimo entre vos y nosotros. Descansamos y ponemos nuestro corazón en esa verdad, en el entendimiento de que estando en vos, Señor, estamos seguros, que estando en vos, Señor, nada nos falta, de que vos sos nuestro pastor, Señor, y que nada nos falta, todas nuestras necesidades están suplidas en ti. Gracias por este nuevo día, gracias por todo lo que vivimos hasta ahora. Señor, queremos entregarlo delante de ti. Padre, pero queremos seguir sorprendiéndonos de lo que nos vas a hablar. Señor, ministra nuestros corazones. Ahora, Espíritu Santo, te damos plena autoridad y gobierno para que ministres nuestros corazones. Padre, para que nos hables, trae, Señor, a memoria, Señor, Padre, todas aquellas cosas que todavía necesitamos, Señor, ser tratados, ser ministrados. Señor, aún, Señor, mientras que sucedan, Señor, las cosas, Señor, Padre, en este tiempo, te pedimos que traigas restauración. Damos ahora en el nombre de Jesús la voz de restitución a nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas restauración a nuestros corazones. Señor, quédate con nosotros, trabaja con nosotros. Papá, y aún si hay cosas, como decía David, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de perversidad, caminos torcidos. Padre, y ordena, Señor, nuestras veredas. Señor, todo lo torcido que vuelva, Señor, al original. Señor, Padre, que sean enderezadas nuestras veredas y que podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, en este tiempo. Bendecimos este espacio y quédate con nosotros, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me daba, antes de comenzar, me daba Isaías 40, exactamente, bueno, versículos más, versículos menos, me hablaba sobre 40:10, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante
de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño y en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eh, Nada, quiero que te quedes con esta promesa de parte de Dios. El Señor te lleva, está con vos, Él quiere pastorearte. Así que, bueno, de acuerdo a esta verdad vamos y obviamente muchas más, vamos a trabajar en este nuevo capítulo. Bueno, no sé qué les pareció hace 15 días, estuvimos conversando sobre lo que es el ser interior. Y a mí me gusta que sea interactivo por ahí, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Y recién no sé quién, creo que Micaela decía que estaba muy cansada. La verdad que todos, salvo los uruguayos que hoy no trabajaron, nosotros los argentinos sí. No, pero digo, por cuestiones por ahí de tiempo no se da esa interacción que nos gustaría dar, que ya se va a dar cuando tengamos la posibilidad de compartir juntos ahí de manera presencial. Pero está bueno que, sí, ahí Mica justo trabajó de igual manera, ¿no? Acá en Argentina se inventó algo que son los días no laborables. Está el feriado y el día no laborable. ¿Y saben qué? La mayoría de los argentinos trabajamos los días no laborables, es muy gracioso. Bueno, esas contradicciones que tiene nuestro país. Ay, Eh, no, les decía que la idea por ahí es después en la semana también continuar y darle vida al grupo, ¿no? Creemos que una de las cosas, y justo hablábamos hoy con Eli, una de las cosas que más enriquece a la interacción y a los vínculos profundos es poder contar lo que cada uno está viviendo, cuidando nuestro corazón, obviamente, porque no vamos a abrir y mostrarnos vulnerables así de primera, pero sí a partir del tema que vamos viviendo, que estamos tratando, poder contar cada uno qué es lo que le está resonando en su interior. Y eso es lo que edifica la iglesia, ¿no? La vivencia de cada uno. Hace unos, nada, por ahí yo no me quiero extender mucho, pero hace unos meses empezamos con nuestro equipo de liderazgo un devocional de 21 días basado en el Evangelio de Juan. Y durante 21 días leíamos cada capítulo, son 21 capítulos, y era muy gracioso cómo cada uno aportaba nosotros ya nos conocemos, hace años que estamos trabajando juntos, entonces ya sabíamos que, por ejemplo, José, que es profe de matemática, iba a ser bien cuadradito, como todo lógica. Entonces él analiza la lógica del Evangelio. Por ahí Cele, que es mucho más profética, puede ver y actualizar lo que estábamos leyendo. Y así cada uno de ustedes también. Por ahí la misma palabra que es soltada hoy la va cada uno a interpretar de una manera distinta conforme a lo que está viviendo y conforme al don y la gracia que el Señor les depositó. Así que no se queden callados, ¿sí? Anímense a compartir lo que vivan, anótenlo, si no lo pueden compartir ahora, lo compartimos en otro sí, momento. tal vez utilizar también como modo de incentivo, no sé si sería la palabra, pero sí de aliento, lo que vayan reflexionando dentro del WhatsApp, que ese sea un tiempo en donde ustedes puedan exponer lo que el Señor les está hablando, porque créanme que el Señor construye su iglesia a partir de eso. No crean que porque, bueno, es algo personal no le puede estar hablando y fortaleciendo la vida de otra persona. Entonces, utilicen también el WhatsApp como forma de incentivarse, de animarse en la fe. ¿No? Y que puedan ahí poner, devolver, ¿no? Lo que el Señor les habla, que seguramente va a ser de fortalecimiento para otros y de aliento para otros. Así que no subestimen, porque usemos todo lo que tenemos, todo lo que esté a nuestro alcance para bendecir a otros es importante. Y este es un tiempo de eso, ¿no? De estar en unidad y de construirnos. Hoy justo Danae hablaba de construir. Y creo que esta es una gran palabra. Y creo, bueno, hablando también de Agus, era la chica que se casó, creo que nada, que nada de lo que pasa en lo natural, créeme, es así porque sí. Bueno, vieron que hay gente que no le presta atención a las cosas naturales, pero tenemos que ser más intencionales cuando miramos ciertas cosas. Y el hecho de que te hayas casado en una iglesia que está en construcción, es como decía Danae, ¿no? Habla de la construcción que empezaste, ¿no? Pusiste los cimientos. Seguramente si antes estabas en pareja, ¿no?
ordenaste tus cimientos y ya empezaste a construir de otra manera, desde otro lugar. Y eso es muy importante. Entonces, nada, prestar atención a esas cosas son re, nada, de bendición. Así que gracias también, Danae, por prestar atención ahí y poner ahí una siembra, ¿no? Una semillita en la vida de Agus. Bueno, Bueno, empecemos. habíamos hablado que somos cuerpo, pero primeramente somos espíritu. Cuando el Señor forma ese muñequito de barro en Adán, dice que sopla viento de vida y ahí somos lo que somos. Nosotros para explicar mejor el concepto del ser interior, utilizamos por ahí el encuentro interior, no lo conversamos, el llamado de Jeremías. Muchos de ustedes conocerán, ¿no? Cuando el Señor le dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré. ¿Qué fue lo que consagró Dios? El espíritu de Jeremías, ¿sí? El espíritu de Jeremías que necesitaba que sea acompañado. Dice, físicamente él todavía no estaba formado, ¿sí? Antes que te formaras, es decir, antes que él fuese un cuerpo, su espíritu había sido consagrado, pero había algo en su alma, ¿sí? Jeremías tiene la característica de ser el profeta llorón, le dicen mucho, porque él se quejaba mucho, era muy... Se parecía a mí, me parece, ¿no? Medio como que todo lo emocionaba, lo angustiaba, ¿sí? Yo a veces digo, si alguien escucha de las oraciones que yo tengo con papá, con Dios, deja de quejarte, deja de hablar como si fueses un huérfano. Y Jeremías justamente necesita que su voluntad, es decir, que su alma, se sujete a Dios. Y hoy queremos hablar justamente de una cuestión donde interactúan las dos áreas de nuestro ser interior, es decir, interactúa el alma y el espíritu. Y es justamente la paternidad, ¿sí? El descubrir la paternidad de Dios y queremos declarar que el descubrir esa paternidad de Dios es la llave para empezar a vencer un sistema de creencia basado en el rechazo. Nuestra mentalidad caída tiene por característica una mentalidad de rechazo. Todo el tiempo nos sentimos rechazados. Y lo único que vence esa mentira de rechazo es descubrir una profunda y sincera paternidad de Dios. Sí, como Pablo decía, esta cuestión del rechazo sistemáticamente la vemos no solamente en la palabra, sino que la vemos reflejada en nosotros mismos y aún en, bueno, aquellos que tengan que sus hijos o, bueno, las personas más cercanas, ¿no? Vemos muchas veces cómo aún nuestros hijos funcionan desde esos lugares, ¿no? Desde el lugar de rechazo. Y este es un ambiente espiritual que lo tenemos después de ya algo nos anticipamos en la vez anterior que estuvimos hablando, y cuando Adán y Eva pecan, o sea, sí, toman la decisión de morder la manzana, ¿no? Ellos, nada, toman una posición, ¿no? De pasar de un lugar seguro, de estar en el Señor, en donde estaban, no solamente que estaban en Dios, sino que ese ambiente espiritual era su seguridad, su comunión, ¿sí? Su cobertura, no Su necesitábamos cobertura, ropa. exactamente. Es más, hay algunos teóricos que hablan que ellos no necesitaban literalmente vestiduras porque ellos estaban vestidos espiritualmente, ¿no? Cuando el hombre cae y puede verse realmente en su cuerpo, ¿no? Se da cuenta, ¿no? de esta cuestión, deja de ver en lo espiritual, deja de ver la realidad espiritual y entiende, ¿no? Esta verdad de que estaban desnudos, dejan de tener esta cobertura. Entonces, Dios, como no se puede, digamos, contradecir, Él es santo, y bueno, ellos toman esta nueva decisión, ¿no? Por su propia voluntad, pierden este espacio, ¿no? de cobertura y pasan Dios les pide que se vayan del Edén, ¿no? de ese lugar de disfrute, ¿no? Y ellos pasan a ocupar un nuevo ambiente, ¿no? Dejan el Edén y pasan es más,
nosotros vemos que Dios le dice, bueno, van a tener que sembrar la tierra y bueno, del sudor de su frente van a comer, o sea, empieza de la tierra ya no producirá de la misma manera que les producía. Entonces, empiezan a haber un montón de consecuencias en ese nuevo ambiente, ¿no? En donde ellos se tienen que adaptar a ese ambiente, porque no es, digamos, ese ambiente, ellos no fueron creados para ese ambiente, un ambiente totalmente hostil, un ambiente en donde conocen lo que se llama después luego esa gran palabra que a nadie les gusta y que a todos nos pesa, que es el trabajo, y van a tener que trabajar, ¿no? Para cosechar, para tener el alimento, ya no, el alimento no se iba a producir solo, porque mientras que ellos estaban en Dios, de todo árbol, fíjense que el Señor le dice, de todo árbol pueden comer, o sea, no hay necesidad de nada, ustedes tienen todo completo. Bueno, a partir de ese momento, de esa decisión, ¿no? Sus vidas cambian, el ambiente cambia, ya tienen que esforzarse, ya tienen que estar sin Dios, porque literal, a partir de ese momento, ya Dios deja de estar, ¿no? En comunión real con ellos. Entonces, ahí vemos lo que produce, ¿no? La decisión que toma en ese momento Adán y Eva, y bueno, con el defecto o el devenir de los tiempos, nosotros ya tenemos generaciones y generaciones que ya viven fuera de ese sistema de seguridad, ya no queda el espejismo, queda, ¿no? de ese lugar que hoy nosotros a través de Cristo lo tenemos, ¿sí? Cada vez que entramos en búsqueda y en comunión con Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Dice que la palabra, bueno, no me quiero anticipar Claro. mucho. Una de las cuestiones por ahí, para que ustedes lo puedan, ¿no? Graficar, cómo esta mentalidad se mete en la cabeza de la humanidad de generación en generación, y a mí me voló la cabeza cuando lo entendí, cuando el Señor lo llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Todos conocemos esa parte del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy yo guarda de, de mi hermano? ¿Qué sé yo? Y una de las cosas que Caín le dice, cuando él descubre, digamos, cuando él se da cuenta que Dios lo sabe todo y que ya sabe que ha matado a su hermano Abel, Caín le dice, ahora me vas a echar, me vas a apartar de vos y seré errante. Es decir, Dios no le había dicho nada a Caín, y Caín lo primero que percibió es que a partir de su error, de su pecado, de este asesinato, lo primero que Dios iba a hacer era rechazarlo. ¿Y quién le dijo que Dios rechaza? Y probablemente sus padres. Es decir, de ahí en más, cada uno de nosotros hemos construido una mentalidad de rechazo, y lo interesante que tiene esta mentalidad es que se transmite después, no solamente a mi relación con Dios, sino a todas las relaciones, ¿sí? Todo el tiempo estoy pensando en que voy a ser rechazado. Hace poquito mi esposa Cele hizo una prédica que se llamaba Batería Social, y una de las cosas que veíamos ahí, ¿por qué se nos agota la batería social? ¿A cuánto les pasa? No les pasa de que ay, no quiero ver más gente. ¿Por qué nos pasa eso? Eso está cimentado en una actividad constante de nuestro ser interior, justamente, de querer agradar al resto. Es decir, yo tengo la posibilidad de ser rechazado. Entonces, para no ser rechazado, estoy todo el tiempo en una postura mostrándome de manera tal que sea aceptado. Y eso te agota. Llega un punto en que te cansa y necesitas irte a la cama y poder ser vos mismo. Es decir, esta mentalidad de rechazo nos afecta en todos los vínculos. Por eso, y yo quiero realmente que hoy lo pensemos con alegría, ¿no? De decir, bueno, este puede ser un tiempo para que yo me pueda liberar de ese pensamiento, ¿sí? Donde realmente yo pueda encontrar a mi papá que me pensó, ¿sí? Que me provee. Una de las cuestiones que tiene la paternidad es que provee identidad. ¿Sí? Acá en Argentina, en la década del 70, hubo una dictadura cívico-militar muy tremenda, donde muchos niños fueron arrancados de sus padres, y muchos cuentan, ¿no? Cuando uno cuenta, en Uruguay también, ¿no? Fue más o menos en la misma época. eh, y, Somos hermanos. y cómo sistemáticamente, bueno, ese plan de entregar niños, ¿viste? Y las personas dicen cómo ahora entienden muchas cosas. Mira, Sí. yo tengo un buen vínculo con mis viejos, pero no nos vemos diariamente.
Nos vemos capaz que ahora hace como 15 días que... Y Una semana. es muy gracioso porque yo lo veo a mi hijo Felipe, que replica muchas cosas de mi papá. Es decir, y vos decís, esto es bien, bien Aspesi, ¿no? Y la identidad que nos da el ser familia. Y así nos pasa con Dios. Es decir, cuando nosotros descubrimos quién es nuestro papá, vemos que hay muchas cosas de Dios en nosotros. Sí, que también hay muchas veces que nos pasa que el enemigo de Dios lo que intenta hacer es posicionarnos en el rechazo y aún hasta, yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, de sentirme no parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me siento parte del cuerpo, no me siento parte de la iglesia, no, la iglesia está rara, ¿no? O no, no sé, es como que no, siento que todo el tiempo la iglesia me expulsa. Bueno, esas cuestiones tienen que ver muchas veces con diseños que no son de la propia iglesia, sino con diseños internos, ¿no? En donde llegamos a un momento que o realmente quebramos ese diseño y continuamos en el Señor, o el enemigo o sea, logra su cometido, ¿no? Nosotros mismos somos expulsados, ¿no? Entonces, el trabajar con esta, porque esto también es una falsa identidad. Mientras que el Padre nos adopta, también Satanás lo que hace con esto es llevarnos a creer que somos como Caín, que somos los rechazados, que somos los que nadie entiende, que somos los no entendidos, que somos los no mirados, ¿no? Los no reconocidos. Y estas son cuestiones propias de esa mentalidad, ¿no? Entonces, ¿es algo a trabajar? Sí, es algo a trabajar en todos. Quiero decirte que no te pasa solo a vos, nos pasa a todos, porque esta es una cuestión de iniquidad, o sea, nosotros la traemos desde Adán, o sea, es algo que nosotros con Adán empezamos a replicar y de ahí, como les hablaba, de generación en generación, ese camino torcido, por eso oraba cuando iniciábamos, ¿no? David era muy sabio en estas cuestiones. Él sabía que muchas de las cosas que él transitaba tenían que ver con cuestiones, con sendas torcidas, ¿no? Él habla de sendas torcidas. Y tiene que ver con esto, con todas las veces que el ser humano va como saliendo de lo recto, saliendo de la realidad en la que tendría que haber caminado de siempre, ¿no? Y va torciendo su camino. Y en ese torcer su camino tuerce su legado. En ese torcer su legado tuerce sus generaciones. Porque cuando yo te veo a vos, yo veo generaciones, ¿sí? Generaciones antes, pero generaciones también que vienen, ¿no? Amén. Entonces hoy vos estás en ese quiebre en donde vos podés ser la persona que tuerza tu generación, ¿sí? Que diga, bueno, hasta acá. A partir de ahora, yo voy a trabajar intencionalmente en esta mentalidad para erradicarla o bueno, o poder de a poco hacer cada vez más consciente, ¿sí? Porque no sabemos hasta qué punto de profundidad esta mentalidad llegó, ¿no? Porque sabemos que a partir de que nacemos, ¿no? Dice la palabra que en oscuridad fuimos formados, ¿no? Y también habla y dice esta palabra, ¿no? Que les comentaba, que más adelante vamos a tratar. En iniquidad fuimos formados, dice la palabra, ¿no? David sobre todo habla de esta verdad. Y esto significa que aún fuimos formados ya con este gen, ¿no? De rechazo. Entonces esto trabajó tan hondo en nuestra alma, ¿no? Que vamos a tener que hacer todo el tiempo conscientes. Y esto no tiene que ser un esfuerzo. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo está en gobierno, esto no es un esfuerzo. No es, "Ay, bueno, a partir de ahora tengo que estar todo el tiempo mirando si realmente tal cosa". No, no, no. El Espíritu Santo está en vos. Vos creés que el Espíritu Santo está en vos, que Él vino a sellarte y que Él quiere llevarte a nuevos niveles de conciencia. Bueno, si lo crees así, este es un tiempo en donde vas a empezar a ser consciente, cosas que tal vez antes ni te las preguntabas. Claro, el hombre sin Dios, sin Cristo, tiene por naturaleza esta mentalidad de rechazo.
Pero nosotros, quienes aún estamos bajo el señorío de Cristo, si no profundizamos en una verdadera y sana, como te decía, y profunda relación con el Padre, también estamos propensos. Y hay algo que yo quiero decirle a los varones, sobre todo, que los varones también nos sentimos rechazados y que Ujú. también hay situaciones que nos duelen, sea en el vínculo afectivo con nuestras esposas, en lo laboral, en todos los ámbitos, los varones también. Y por ahí la mujer lo expresa y nosotros lo callamos. Y a veces ese callarse hace mucho más ruido en nuestro interior que si lo pudiéramos poner en palabras. Entonces, esta situación de rechazo, cuando no logramos profundizar en la paternidad de Dios, genera un vacío existencial que termina siendo llenada, están nuestros hijos gritando, ahí va la madre, se pudre todo. Eh, 18 y 14 años tienen los nenes. Eh, les decía que este vacío existencial termina siendo riesgoso porque ese es la raíz por la cual después se trata de llenar con adicciones, pornografía, promiscuidad, cuestiones que no están copadas porque justamente nacen en una necesidad de llenar ese vacío existencial que solo lo puede llenar el Padre. Y acá entramos en una primer limitante que tenemos. Y yo no quiero hacer de esto una situación emocional, pero la primer limitante que tenemos es nuestro Padre natural, nuestro papá, el que nos tuvo, el que nos engendró, es aquel que nosotros vamos a proyectar en Dios. Si nuestro papá fue amoroso, sensible, bueno, nosotros es probable que desarrollemos más fácil la idea de un Dios celestial bueno, amoroso, sensible. Pero si nuestro papá fue abandónico, si nuestro papá fue fuerte, fue estricto, podemos pensar que nuestro papá Dios también es igual, ¿sí? Que no le importamos, Sí, o que que- si fue injusto, si te trata a otros de mis hermanos de manera preferencial y a mí no, eso también ¿Hay nosotros, padres acá? ¿Hay papás? Además de Danae. Juan también. Juan Juan Gabriel, acá. Flor también. ¿no? Bueno, hay algo que acá se ha viralizado mucho y esto antes no se hablaba, pero es verdad que muchas veces nosotros como papás asistimos de manera diferente a nuestros hijos y eso es percibido, Yo Nati también, también, eso es percibido por nuestros hijos como diferencia y en realidad estamos tratando de manera particular conforme a la necesidad de cada hijo. Y eso es un drama, porque es un tema, porque muchas veces nosotros hemos percibido que nuestros papás, mis papás tienen preferencia por mi hermano del medio, yo ya lo sé, pero ¿qué pasa? Es el más gil de los tres, entonces, digo, No, no es tenemos, el magil, basta. es el que tiene más No, necesidades quizás. exacto, exacto. Nosotros hemos descubierto con la paternidad, seguramente les pasa a ustedes, es que uno intenta sostener, ¿sí? De una manera especial a aquellos, ¿no? Hijos que carecen de ciertas cosas, ¿no? Y cubrir esas necesidades. Y el otro hijo, en caso de Pablo, por ejemplo, nada, sentirse, ¿no? Como bueno, hay siempre cierta, ¿no? Atención hacia uno, ¿no? Pero nos pasa a nosotros. Eso lo descubrimos usualmente cuando somos padres y Dios termina muchas veces de sanar ciertas cosas en estas instancias, ¿no? En donde nosotros mismos ejercemos paternidad o maternidad. Y eso es tremendo, porque si uno mira a Dios, Jesús le dice, iban ahí los discípulos y le preguntan, che, él no hace nada, él hace todas las cosas mal, ¿qué onda? ¿Lo vas a perdonar? Y Jesús le responde, ¿y a vos qué? ¿A vos qué te importa? Entonces, perdón, estamos conectando que nos estamos por quedar sin batería en la compu. Ay, amor, acá arriba, amor. ¿No es por ahí? Entonces, esas cuestiones que a veces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros decimos, "Ah, yo lo hice re bien, me cuidé, fui fiel, hice todo bien, me guardé para mi esposo. Y vos tenés más gracia con aquel que, sí, porque eso hace un padre. ¿Sí? Con aquel que más necesitó gracia, más gracia tuvo Dios.
Y eso es tremendo para uno, ¿no? Porque uno piensa que es injusticia, uno percibe como injusticia, y en realidad tenemos un Padre justo, un Padre que realmente al que más gracia necesita, acá, al que más gracia necesita, más gracia le da. Así que en este tiempo también empezar a reconciliarnos muchas veces con esas injusticias que hemos sentido de parte de Dios, que en realidad no tienen nada de injusto, sino que tiene que ver más bien con un trato preferencial, un trato diferenciado, no preferencial. ¿Sí? Dios tiene un amor exclusivo para cada uno de nosotros, pero no es excluyente. Que te ame a vos de una manera particular no excluye que a otros los ame de la misma manera, ¿no? O de una manera exclusiva también. Total. Aparte también vemos, ¿no? En esta cuestión fíjense que Jesús, seguramente no es algo que no sepan, ¿no? Pero Jesús también tuvo el mismo, uno dice, bueno, no, Jesús, todos amaron a Jesús, todos los que estuvieron cerca quedaban, si podría poner una palabra maldicha, omnubilados por lo que él era, ¿no? Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, Jesús antes de nacer aún fue rechazado. Dice que María y José iban de un lado para el otro buscando lugar para que María pueda tener a Jesús, ¿no? Y lo que vemos que Jesús termina siendo rechazado de muchos, María y José caminan mucho tiempo, terminan siendo rechazados en varias oportunidades, o sea que Jesús termina siendo en el vientre ya, fue rechazado, ¿no? Primero, sin decirlo, por José, ¿no? José dice que antes de que en secreto dice que iba a dejar a María para que ella no sufriera, ¿no? Bueno, primer rechazo. Después, mientras que fueron hasta Belén, fueron buscando lugar, dice que terminaron bueno, en el establo. Fíjense en el lugar, porque, bueno, justo una de las pastoras de nuestra congre, justo el domingo hablaba de esto. Y decía esto, que fue un poco, bueno, caer en conciencia. Decía, un establo, uno ve, viste, los establos que hacen los dibujitos y son re tiernos, están los animalitos, viste, con esas caritas, ¿no? Pero bueno, a ver, era un establo, había olor a animales, había seguramente las necesidades de esos animales, ¿no? Olor a eso. O sea, el estado de higiene seguramente era, ¿sí? Sin dudas no era un lugar para un recién nacido. Totalmente. Entonces, vemos, ¿no? Esta primera instancia. Después vemos, si quieren, esto igualmente queda dentro del resumen, Juan 1 del Claro, 11 al... perdón, pero eso, mentalidad de rechazo tiene una coherencia en lo natural, dado que hubo un rechazo original. Sí, Entonces yo quiero que vos te grabes eso. Por ahí, no, tengo que lidiar. No, tiene una coherencia porque hubo algo, ¿no? Es como cuando hablamos de los duelos. Los duelos hay que vivirlos y hay que procesarlos. Esta mentalidad forma parte un poco de ese duelo de haber sido rechazado en un momento por Dios a causa de nuestra propia desobediencia. Pero esa condición, y esto es lo bueno que también te tiene que quedar grabado, está redimida en Cristo. Y eso es amén. lo que va a leer Celeste, porque fíjense lo que hace Cristo, que a veces nos quedamos con la salvación, la vida eterna, pero miren lo que hace Él. Dice, vino a Juan 1 del 11 al 13, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, o sea, nosotros, y lo recibieron, le dio el derecho. Fíjense en que esta palabra es muy importante porque habla de potestad, ¿sí? Y esto es no solamente un derecho en lo natural, sino hay un derecho espiritual que nosotros tenemos para ejercer, ¿sí? Nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, ¿sí? Es mi versículo preferido. Yo soy el menor de tres hermanos acá le decimos en Argentina el casalito, los casalos son los Las pajaritos, las palomitas. palomitas. Tenía el nene y la nena, mis papás. Estaban felices y vengo yo. ¿No? Entonces, no sé si a vos te pasó, quizás vos sos el no.
no deseado en el mejor de los sentidos, ¿no? El que El que llegó. llegó, el que vino. Y esto a mí me cambió mi historia, cambió mi vida. En decir, no nacen como el resultado de una pasión humana. O sea, a ver, quiero ser respetuoso, sé que somos todos grandes, ¿sí? No es el resultado de una noche de pasión de mis padres. Yo no soy eso. Yo soy el pensamiento eterno de mi Padre Celestial que dijo, para este tiempo yo diseñé a Pablo y acá me mandó a torcer el legado, mejor dicho, a enderezar un legado torcido, ¿sí? Porque mi familia, mis padres no están en Cristo, pero yo hice que la descendencia de mis padres, es decir, mis hijos, sí estén en Cristo. Entonces, no importa si tus papás no te desearon, si ellos no planeaban tenerte, vos estabas en el diseño eterno de Dios. Y eso, cuando yo lo entendí, dice, no nazco por una iniciativa humana, no nací como el resultado de la pasión de dos personas que, incluso quizás hay casos, ¿no?, en que ni siquiera se amaban, ¿sí? Por ahí apareces vos y tus papás ni siquiera se amaban, ¿no? Yo soy el resultado de lo que el Espíritu pensó, lo que el Señor ahí, ese mismo Espíritu que estaba, dice Génesis, moviéndose sobre el desorden de la tierra inicial, ese mismo Espíritu también me pensó a mí y dijo, bueno, para este tiempo, ¿no? Aparte, pensemos, ¿no? Nosotros acá tenemos un poco, vamos a ir como leyendo, ¿no? Porque también entendemos los horarios. Nosotros afirmamos que la paternidad de Dios no solo es la necesidad básica de todo ser humano, sino que es el núcleo del Evangelio, ¿sí? La adopción es el núcleo del Evangelio, ¿sí? Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Ese es el mensaje central del Evangelio. ¿Sí? Y a veces nos centramos mucho en Jesús. Yo cuando era joven o adolescente me centraba mucho en la figura de Jesús porque me gustaba ese Jesús amigo, cercano. Vieron, justamente cargaba con mi mentalidad de rechazo. Entonces, a mí no me importa no tener amigos mientras lo tenga Jesús. Y ahora con The Chosen, no sé si están viendo esta serie, pero esa te vuela la cabeza y vos decís, ah, cómo me gustaría ser amigo de ese Jesús. Y es fácil empatizar con un Jesús cercano, que camina, que se ríe. Eh, el Espíritu Santo está en nosotros y también es como que siempre estamos. Ahora con el Padre nos cuesta tener una relación de padre. Nos cuesta pensar que hay un padre cercano, ¿sí? No, lo vemos como un rey sentado en el trono, un viejo de barba blanca que maneja los hilos. Y hay algo que a nosotros hasta nos cambió, y esto voy a ser como muy, nada, me gusta como compartirlo porque nos cambió hasta la manera de hablar, descubrir la paternidad de Dios. Muchas veces cuando oramos decimos, Señor, toma el control. Y eso, esa palabra tan sencilla, demuestra que muchas veces no conocemos a nuestro Padre, porque Dios no controla, el que controla es Satanás. Dios gobierna en la medida que nosotros le damos autoridad. Es diferente. ¿Sí? El control, ¿no? Nosotros tenemos que el control y manejamos a nuestro antojo. Y Dios respeta nuestro libre albedrío porque es un Padre amoroso, porque nos creó con independencia para que de manera voluntaria podamos decidir amarlo. Si no, no sería amor, seríamos marionetas que adoramos porque estamos obligados. Ahora, nosotros entonces, Sí, eso también genera libertad. claro, Eso nos genera libertad, porque nos genera el entendimiento de que Él es nuestro Padre y que, a ver, hay una parte en donde Jesús dice, no, si un padre, siendo padre, ¿no? Le da de comer a sus hijos y no le da una piedra. ¿Qué hago yo, ¿no? ¿Qué haría Dios, Padre del qué haría cielo. el Padre, ¿no? Del cielo, ¿sí? Con ustedes, ¿sí? Como hijos. Y a veces yo no sé, pero a mí me pasa muy seguido que yo tengo que recordar todo el tiempo, decirle a mi mente, no cambiar la mentalidad, ¿no? Como cambiar el chip. Eh, Decir, bueno, no, a ver, ¿qué está pensando mi papá Dios frente a esto que me está sucediendo? Porque no es, viste que a veces nuestros padres, no se pasa algo, te la mandaste, ¿no? Sí, en lo que sea, en el trabajo, en decisiones que tomaste, te apresuraste, ¿no? Y seguramente mi papá, no sé, pero se me viene, ¿no? Cabeza de termo, ¿viste? Me diría, no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te la remandaste. No,
Y yo creo que el Señor me mira totalmente diferente. Creo que hasta se ríe conmigo. Me dice, qué bueno porque vas a aprender. O sea, la próxima va a ser diferente. Y es más, lo he visto muchas veces a él cuando oro, diciéndome, sigo estando orgullosa, tan orgullosa de vos como antes de que resuelvas esto de esta manera. Y lo he visto hasta sentir su reír, de decir, wow, te la remandaste. Esa complicidad de padre, de decir, bueno, vamos, o sea, levantate, ya está, vamos a resolverlo juntos. Y nada, entender eso muchas veces me dio libertad. ¿Por qué? Porque yo muchas veces viví a un papá castigador, ¿no? No de golpes, pero sí de golpes con sus palabras, ¿no? Y de repente ir sanando la paternidad ha hecho que yo pueda ir delante del trono, ¿no? Delante de ese trono que no es el trono grande, amplio, sino ese trono cercano, ese papá que está ahí, nada, proponiéndome su regazo, ¿no? Y nada, sanando mis heridas. Y entenderlo desde ese lugar ha sanado mi corazón y también me ha dado respuesta para ser tal vez una mamá no tan dura muchas veces, a veces me cuesta, pero considero que este es un tema crucial en donde vamos a tener que seguir trabajando, creo, toda nuestra vida. Mm. Sí, esas cuestiones, ¿no? La dureza, la ausencia, ¿sí? A veces desarrollamos, decía, yo les decía, yo soy medio como Jeremías y lloro delante de la presencia de Dios y voy a usar un término poco evangélico, pero mariconeo delante del Señor, ¿no? Y me costó sanar ciertas cosas. Y una de esas, yo digo, ¿no? Mi papá, un hombre buenísimo, pero criado en el campo, que recién, la primera vez que yo escuché decirle te amo a alguien, incluso a mi mamá, ¿no? Fue para el video del cumpleaños de 15 de mi hija, ¿no? Entonces, muchas veces nos criamos así, sin la posibilidad de la expresividad de nuestro papá terrenal. Y, y yo tengo, bueno, esto va a quedar grabado, pero mi pastor, José, también es bastante distante. Vos le abrís su corazón y te pone, ok, te manda cariño. Y entonces yo, mi oración era, Señor, vos no seas también distante como mi papá, como mi pastor, al final, ¿qué onda? Y poder saltear como esos sesgos mentales, ¿no? Que muchas veces nos impiden ver a un Dios realmente bueno, cercano. Y les decíamos, ¿no? El centro del Evangelio es reconciliarnos con el Padre. Jesús habla todo el tiempo de lo que el Padre Habla, habla, es, Él nos transmite. Pero también, vamos a decir así, nosotros ahí en el texto que le vamos a pasar mañana, yo le puse una de las funciones. Ahora que lo estoy leyendo no me gusta la palabra funciones del Espíritu Santo, pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es traernos la convicción de quién es nuestro papá. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Y en esto yo también lo cuento siempre que damos esta enseñanza. A mi papá, no sé por qué, mi papá se llama Miguel, pero yo, solo yo, que soy su hijo menor, le puedo decir cachirulo. ¿Y qué hace cachirulo? Es la manera tierna que yo tengo de contactarme con papá. Y este Abba Padre que habla Pablo acá a los romanos es eso, es el papito, la cosa cercana, lo cotidiano. Abba se le decía al padre, se le dice al padre de manera coloquial, es el papito. Y a veces nosotros, no sé cómo es la historia de cada uno de ustedes, pero a veces nos hemos criado en congregaciones donde amantísimo Padre Celestial. Y, y Pablo acá nos está hablando de otra cosa, no, amantísimo, yo a mi viejo no le digo amantísimo padre terrenal. Yo sí, digo, a che, papá pa. no le pones tantos títulos cuando vas a nada, che, pa, necesito tal cosa. Y que podamos entonces entender este término de el Abba Padre, que lo clamamos a partir de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Sí? Ese es como
la frutilla del postre, ¿no? Digamos, Cristo nos viene a reconciliar con el Padre y el Espíritu Santo nos viene a traer convicción de que nuestro papá es alguien cercano, es nuestro papito. Así que en este tiempo realmente queremos eso, que tu comunión con el Espíritu Santo te haga entender que tenés un papá que está con vos, que independientemente de que si tu padre y tu madre te rechazaron, Él con todo te recogió, como está escrito también en el libro. Eh, y que vos puedas entender esta verdad y caminar desechando esa sensación de rechazo, ¿no? Rechacemos el rechazo. Sí, para esto tenemos que adoptar esta mentalidad de hijos, ¿no? Que, bueno, viene a través de una renovación de la mente. Pero bueno, quiero dejarte un poco los principios, ¿no? De esta mentalidad, el entender a profundidad que somos hijos de Dios, ¿no? Como dice Juan 1:12, ¿no? Por medio de la fe nosotros recibimos este título, ¿no? Y este derecho, ¿sí? Que tenemos identidad, ¿sí? En Cristo. Y nuestra identidad como hijos de Dios se encuentra en Él, porque a través de Él nosotros podemos llegar a este lugar, ¿no? Y eso habla 2 Corintios 5:17, para los que toman nota. Debemos buscar, entender y vivir según esta identidad. También entender que, en definitiva, esta nueva identidad, ¿no? De hijos, ¿sí? Nos llena el corazón de amor y de aceptación. Si nosotros no tenemos estas dos cuestiones fundamentales en nuestra vida, nosotros todo lo que vamos a mirar, todo va a ser salpicado por este, como decíamos hoy, por esta mentalidad de rechazo que nos permite limitar aún nuestras relaciones. A veces, bueno, acá hay conyugazgo, digamos, hay personas que están en matrimonio. A veces te va a pasar que vos sentís, ¿no? Que estás condicionado, que aún no podés expresar del todo lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque esta mentalidad ha menoscabado tanto tu identidad, ¿sí? Que te pone en un lugar aún hasta con tu cónyuge. Vos decís, ¿cómo puede ser? En el noviazgo era así, pero ahora es como que si hubiera cambiado mi chip y ahora ya soy marido. Y esa palabra me posicionó en otro lugar y yo de repente veo a mi esposa o mi esposo en la vereda de enfrente. Bueno, acá es en este grado de intimidad, ¿no? En el matrimonio, nosotros es en el lugar donde más batallamos contra esta mentalidad, ¿no? Contra el rechazo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si somos uno. Bueno, se exacerban un montón las cosas, porque el diseño de Dios es la familia, pero el diseño de Satanás es la destrucción de la familia, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de arraigarnos, y aún los que están pensando en noviazgos, ¿sí? Pensando en esa nueva etapa, poder sanar, ¿no? Estas cuestiones van a traer, ¿sí? Una mayor perspectiva, ¿sí? De que cuando lleguen a ese lugar de conocimiento con una persona pueda ser desde este lugar de amor y de aceptación. Sí, Romanos 5:8, ¿no? Voy tirando algunas palabras, esto sí no está en el coso, después si quieren se los paso, pero bueno, nada, cuanto más estamos en Él y más experimentamos su paternidad, entendemos que Él nos acepta, ¿sí? Tal cual somos, ¿sí? Esto no significa que podemos ser cualquier cosa, ¿sí? Pero sí el entendimiento de que Él en esencia nos ama, porque Él ama lo que somos, porque Él nos creó, nos trajo a este mundo con un propósito real, ¿sí? Entonces, Él está desinteresadamente todo el tiempo en búsqueda de nosotros, ¿sí? Y también cuando entendemos que somos hijos, entendemos que debemos llevar nuestra vida a obediencia y a sumisión. Y estas dos palabras no son negativas, sino que cuando nosotros obedecemos y nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios y resistimos, ¿sí? Él, cuando fuera tiempo, nos va a exaltar, ¿sí? Y nos va a poner en lugares, ¿sí? De gobierno. Entonces, cuanto más nosotros podamos entender esta nueva mentalidad que adoptamos, ¿sí? Con esta gran verdad de que somos hijos, ¿sí? Vamos a entrar en nuevos espacios, ¿sí? Aún de gobierno. Y hay
características específicas que trae esta mentalidad, ¿sí? De hijos. Una es la confianza y la fe, ¿sí? Entendemos que cuando estamos en Él, estamos aceptos, ¿sí? Fuimos aceptados y confiamos en lo que Él dice de nosotros, no en lo que las circunstancias dicen de nosotros, no en lo que las personas dicen de nosotros y no en lo que nosotros mismos pensamos aún de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a experimentar esta mentalidad, podemos tener confianza, ¿sí? Y se incrementa proporcionalmente, así como la confianza en nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? ¿En nosotros mismos? No, en lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? También esto lo que hablábamos con anterioridad, el amor y también se incrementa la compasión. ¿La compasión por qué? ¿Sí? Por otros, porque empezamos a poder observar al otro, ¿sí? Desde ese lugar, desde, digamos, poniéndonos los nuevos anteojos, somos hijos y tenemos los anteojos nuevos, ¿no? Los anteojos que permiten mirar al otro de la misma manera que Dios nos mira a nosotros, porque cuanto nosotros más nos reconocemos hijos, también reconocemos nuestras propias miserias y nuestras propias limitaciones, que nos permiten aún ver que si aún Dios nos amó, nos perdonó, nos aceptó y dice la palabra que ya lo hablamos anteriormente, nos puso en lugares celestiales, ¿sí? Juntamente con Él, ¿sí? Nosotros podemos también ver a los otros desde ese lugar. Y esta mentalidad trae a nosotros no solamente compasión, sino que humildad y mansedumbre, ¿sí? Que son dos palabras que tenemos que adoptar en nuestro día a día, porque Dios resiste al soberbio, ¿sí? Y da gracia a los humildes. Entonces, cuanto más nosotros experimentamos quiénes somos y cuánto nos hace falta el Señor, podemos también ver a los demás con esa lupa, ¿no? Entendiendo, con ese nuevo anteojo. Y podemos también ver que cuanto más nosotros menguamos, más necesitamos de Él, y esto nos hace crecer en humildad y compasión. Y también esto, ¿sí? Esta mentalidad nos cambia la perspectiva y nos fija, ¿sí? El entendimiento que debemos perseverar, perseverar como hijos de Dios, ¿sí? Perseverar y entender que corremos la carrera con paciencia, ¿sí? Así que bueno, quiero como afirmarte que debemos de cambiar la mentalidad y bueno, si tal vez identificaste algunas cosas, ¿no? Poder decirle, Señor, yo quiero renunciar a esta mentalidad, a esta manera de vivir fuera de la paternidad. Yo quiero experimentarte como papá real, un papá que no está soberano, como decía Pablo, en el trono, sino que está Sí, cercano, está que soberano, pero no solo está, eso. pero no solo eso, no, que está con nosotros, ¿sí? Y bueno, ¿cómo desarrollamos esta mentalidad? Creo que la mayoría lo sabe, pero bueno, lo refrescamos, ¿sí? Segunda de Timoteo 3 16 17 estudiamos la palabra de Dios, ¿sí? Es la fuente principal de nuestro entendimiento, ¿sí? Eh, Entendemos que tenemos que seguir en oración y en comunión con Dios, ¿sí? Como también dice la palabra. Y también tenemos que vivir esta nueva mentalidad en comunidad. Por eso este equipo, este grupo es tan importante, porque tenemos que vivir en comunidad, porque la comunidad es el lugar en donde nosotros podemos experimentar, ¿sí? La confianza para poder exponernos, pero también para poder disfrutar de aún de la construcción de los demás, ¿sí? Entonces, bueno, te animo a que puedas Sí, con tu iglesia local también, que también, tengas, que desarrolles con tu congregación local ese vínculo de hermanos, ¿no? De hermanos donde todos somos parte de una gran familia. exactamente. Así que bueno, un poco para que no nos sea largo y tampoco también para poderles dar espacio a ustedes, si alguno quiere decir algo que Dios le habló en particular, sería este el momento y poder así completar este tiempo. Por ahí, no sé, Eli, si querés decir Después, algo. capaz que corto la grabación para que justamente si quieren
puedan, a ver cómo detener acá.